El año 2018 en la política argentina no empezó el 1 de enero del 2018, empezó unos días antes, el 19 de diciembre del 2017, con las multitudinarias movilizaciones populares contra la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno. El gobierno del presidente Macri había ganado las elecciones legislativas y consideraba que estaba en condiciones de imponer esas reformas que pretendía y que llevaba adelante. Y el resultado fue una reacción popular increíble que cambió, por así decir, la relación de fuerzas y el estado espiritual del gobierno y de la oposición. No obstante lo cual, se anuncian, como acaba de ocurrir este mismo año, se anuncian aumentos para las tarifas del transporte público, aumentos que se van a llevar a cabo en el mes de enero. Hay un hecho que tuvo mucha importancia y repercusión en estos meses, en el mes de febrero, que fue la acusación por el Poder Judicial al oficial de policía Luis Chocobar por disparar a un supuesto ladrón por la espalda. El hecho tuvo mucha significación porque, además del repudio que esto produjo en una amplia parte de la sociedad, el oficial Chocobar, que había sido, como les digo, acusado por el Poder Judicial y se le inició un juicio penal, fue recibido por el presidente de la República y felicitado por el presidente de la República y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por estos hechos. En este año también, en el mes, le voy a decir cuándo, en el mes de febrero, se entrevistaron en Roma Estela Carlotto con el Papa Francisco en una reunión cuyas fotografías y documentos muestran de parte del Papa Francisco un gesto sonriente y una cara de simpatía que no ha mostrado en otras oportunidades de recibir a algunos otros argentinos, como el presidente Mauricio Macri. En febrero hay una huelga general de los bancarios, todo el gremio bancario de todo el país, como repudio y resistencia a las medidas y a las reformas laborales que intenta llevar el gobierno, pero sobre todo en función de la discusión paritaria. El 21 de febrero, en pleno verano, hay también una multitudinaria manifestación convocada por el gremio de camioneros y por Hugo Moyano a la cabeza. ¿Qué más pasa en estos años? Un hecho quizás de no enorme trascendencia: pierde vigencia el billete de 2 pesos, aquel que había sido creado por el presidente Menem en época de Cavallo y que llevaba la efigie de Bartolomé Mitre. Comienza en mayo una crisis económica, una corrida contra el dólar que va a terminar unos meses después, en agosto, con un dólar a 40 pesos. Toda esta crisis económica signó al año 2018 y dio como resultado varios hechos que tuvieron enorme repercusión. En primer lugar, el gobierno, que ha perdido toda posibilidad de financiación privada, tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional a pedir un préstamo. Ese préstamo se demora en otorgar. Se da finalmente un préstamo en varias etapas, el préstamo más grande que ha dado el FMI a un país en particular, pero eso desencadena, por otra parte, una corrida del dólar que termina con el dólar a 40 pesos, con nuevas autoridades en el Ministerio de Economía, con nuevas autoridades en el Banco Central, con una reestructuración general del gabinete en donde viejos ministerios pasan a ser secretarías y comienza de una manera decisiva y firme un plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que a partir de ese momento se convierte en el verdadero y casi exclusivo ministro de Economía de la Argentina. El 25 de junio, como resultado de todas estas situaciones de tensión social, hay un paro general convocado por la CGT,
Y el 8 de agosto culmina, por así decir, la batalla legislativa por el tema de la sanción de la ley de aborto gratuito en el Senado, donde la votación es en contra de la sanción de esa ley que había sido previamente, unas semanas antes, aprobada por la Cámara de Diputados. En ambos casos, en la Cámara de Diputados y en el Senado, con un acompañamiento multitudinario de distintos sectores, tanto los que apoyaban la sanción de la ley, caracterizados por el pañuelo verde, como los que estaban en contra de la sanción de la ley, que asimismo se habían dado como caracterización el pañuelo celeste. El 17 de septiembre es procesada la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el juez Bonadío en un misterioso, también complejo y bastante arbitrario caso de sobornos en donde las pruebas son escasas sino nulas y donde no existe el cuerpo del delito. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es procesada por el juez Bonadío. No es, pese a la teoría Irursum de que todo procesado que pueda incidir en la causa tiene que tener prisión preventiva, la expresidenta, por supuesto, goza de los fueros que le da su carácter de senadora por la provincia de Buenos Aires, y no fue detenida. No obstante lo cual, lo que sí se permitió el Senado fue autorizar a un allanamiento en su domicilio. Es digno de puntualizar que esta autorización a un allanamiento en su domicilio, en el domicilio de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, fue aprobado por unanimidad en el Senado, es decir, el conjunto de los senadores del oficialismo y de la oposición votaron a favor. Hay otro hecho central que tiene un enorme dramatismo para los argentinos. El 17 de noviembre, hace un mes y pico, fue encontrado el paradero y fue ubicado el submarino Ara San Juan, de quien no teníamos conocimiento desde hacía ya un año, cuando había desaparecido de la superficie del mar, sin saberse todavía hoy cuáles habían sido las razones para este hundimiento. El encuentro, el hallazgo del lugar donde descansan los 44 tripulantes del Ara San Juan seguramente ha traído un poco de tranquilidad al espíritu de sus deudos, que durante meses y meses pugnaron con las autoridades tanto del Poder Ejecutivo Nacional como de la Marina para tener información y para impulsarlos a la búsqueda, una búsqueda que el gobierno argentino se resistía a llevar adelante y que finalmente terminó con este hallazgo. Una de las noticias del año fue el controvertido match de fútbol por la Copa Libertadores entre River y Boca. Usted sabe que no se pudo realizar en el estadio de River, razón por las cuales tuvieron que trasladarlo al Estadio Bernabéu de Madrid, donde por fin se llevó adelante el 9 de diciembre dicho partido, que terminó con el triunfo de River. El 24 de noviembre la Argentina fue anfitriona de una importantísima reunión del G20. Importantísima reunión del G20 que para la Argentina dejó muy pocos saldos positivos, si es que dejó alguno, más allá de la exposición que la Argentina pudo tener en el mundo gracias a esta reunión, y de un G20 que a esta altura de la política internacional ha dejado de tener la vitalidad, la fuerza y la importancia que había tenido. El año cierra con dos noticias. Una, la actriz Thelma Fardín denuncia por violación al actor Juan D'Artés, hecho que genera una enorme polémica pública en la Argentina, un procesamiento al actor, quien a la sazón se
se ha ido a Brasil, donde está residiendo. Y para que todos los años se parezcan un poco el uno al otro, el año cierra con un nuevo anuncio del presidente de la República o de quien lo reemplace en estas vacaciones que está gozando, por el cual se va a aumentar a 18 pesos el pasaje mínimo de transporte de ómnibus en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. El país termina con la misma noticia con que terminara en el año 2017. Esta fue la síntesis de las noticias nacionales que atrajeron la atención, el interés y la preocupación de los argentinos. Aquí hay 3 sillas que ahora están vacías. Va a estar Laura Marrone, es una legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Va a estar Nahuel Silva, un militante y dirigente del grupo social y político Octubre. Y va a estar Andrea Prieto, una estudiante del profesorado Joaquín B. González. Van a hablar sobre los temas de la ciudad que conmovieron al público durante el 2018. Y después de eso va a estar la visita estelar de nuestra noche. Nos va a acompañar Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Argentina, que durante todo el 2018 se pasó casi todo el año preso. Vamos a hablar con él, vamos a conversar sobre quién es, sobre sus pensamientos, sus ideas y por qué se ha convertido en uno de los principales enemigos del gobierno macrista.